Llegamos en este momento a un punto culminante de los ejercicios de la segunda semana con esta consideración. Dice San Ignacio: meditación de dos banderas, la una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Así la llama. El primer preámbulo dice es la historia. Será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer al contrario debajo de la suya. Por eso dos banderas. El segundo, composición viendo el lugar. Será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Otro campo en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. El tercero dice demandar lo que quiero, y será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo verdadero capitán y gracia para le imitar. Es decir, una gracia de conocimiento. Cristo tiene su método, el demonio tiene su método. Dos banderas, dos criterios del mundo. Conocer ambos para abrazarnos a la bandera de Jesucristo. Sigamos leyendo el texto de San Ignacio y luego haremos algunos comentarios. El primer punto dice es imaginar, así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. El segundo, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad, a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular. Es decir, el demonio manda a sus misioneros a todo el mundo, no deja a nadie libre, desde el Papa hasta el último, y todos los pueblos. El tercero, considerar el sermón que les hace y cómo los amonesta para echar redes y cadenas, que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Tal es el método satánico, pues, avaricia de las cosas, vano honor del mundo, soberbia. Ese es el método el que usa Satanás, su sermón. Así, por el contrario, dice San Ignacio, se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. El segundo, considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. El tercero, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, primero a suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos a la pobreza actual. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se siguen la humildad, de manera que sean tres escalones. El primero, pobreza contra riqueza. El segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. El tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. Tenemos pues dos banderas, dos métodos. La existencia de dos ciudades espirituales que tratan ambas de agrupar a las almas en torno a su bandera es un hecho histórico. Está en la tradición el llamar a la una Babilonia y a la otra Jerusalén. Entre estas dos ciudades se desarrolla una lucha secular y continúa esta lucha a nuestra vista. Si nos contentamos con apreciar las dos ciudades por las apariencias, hay que reconocer que Babilonia, que el demonio, la ciudad de Satán, goza de muchas ventajas sobre Jerusalén. Las condiciones parecen favorables a Babilonia, que tienen su prestigio al número, ya que pertenecen a Babilonia todos los que no quieran reconocer a Cristo, los que sustituyen el ideal sobrenatural y el programa espiritual por la búsqueda egoísta de sus pasiones. Como dice San Agustín, pertenecen a Babilonia todos los que gozan con lo terreno, todos los que prefieren la felicidad terrena a Dios, todos los que buscan lo suyo y no a Jesucristo. Todos estos, dice, pertenecen a la ciudad de Babilonia, que tiene por jefe, por rey, al diablo. Donde no hay pues agentes de Babilonia, donde no hay gente que prefiera el mundo a Dios, en los periódicos, en la televisión, en las cancillerías, en las universidades.
hasta en los mismos seminarios también, porque el demonio se infiltra en todas partes, como dice San Ignacio, los esparce no dejando ningún estado, nada, sin llegar hasta él. Babilonia tiene también en su favor, además del prestigio del número, el prestigio de la fuerza, ya que están en manos de la ciudad de Babilonia muchas de las riendas de la historia. Tienen el prestigio de la fuerza cuando sus miembros invisten algún poder en el orden político o fuerza material también cuando tienen ejércitos, armas a su alcance. Más aún, Babilonia tiene complicidades en Jerusalén, entre los miembros mismos de Jerusalén. Son cómplices de Babilonia todos los católicos flojos, flanes, traidores, todos aquellos que quieren un poco servir a dos señores o servir a dos banderas. Todos esos, de alguna manera, son también miembros de Babilonia. Por eso, Babilonia tiene en su favor todos estos prestigios. Toda la apariencia parecería que el triunfo es de la ciudad satánica, de la ciudad de Babilonia. Pero si vamos a la realidad y si desnudamos, digamos así, a la ciudad de Babilonia, nos encontramos con que esta ciudad es una ciudad de confusión. La misma palabra Babilonia, dice San Agustín, quiere decir semánticamente eso, precisamente confusión. En Babilonia hay verdadera confusión de ideas. Se exalta, por ejemplo, los derechos del hombre y por otra parte el hombre es esclavizado. Se proclama la paz mundial y se desatan guerras terribles. Es una ciudad verdaderamente de confusión de ideas. Asimismo, es una ciudad de lágrimas. Se llora en Babilonia, y lágrimas amargas, lágrimas de desesperación precisamente. A lo mejor los hombres de Babilonia ríen, se gozan, aparentemente están divertidos en esta tierra, pero en el fondo último de su alma están profundamente desesperados, porque el paraíso en la tierra nadie puede satisfacer. Ciudad asimismo de odio, ya que en Babilonia están todos unidos por el odio común, el odio al orden sobrenatural, el odio a Cristo, el odio a la Iglesia, los une el común odio. Asimismo, es una ciudad de egoísmo, ya que, como dice San Agustín, lo propio de la ciudad del mundo es la exaltación del hombre hasta el menosprecio de Dios, el hombre que se busca a sí mismo, que quiere ponerse como centro de todo el egoísmo en última instancia. Finalmente, Babilonia es la ciudad de Satanás, porque Satanás es su príncipe, Satanás es su rey, ese que es el enemigo de la naturaleza humana, ese que es como un león rugiente, como dice la Escritura, que está rondando en torno a nosotros para ver a quién puede seducir, a quién puede inocular su veneno, como una serpiente que inocula el veneno. Por otra parte, si vemos a Jerusalén, aparentemente tan pobrecita, tan reducida, a una mínima instancia vemos que es una ciudad de luz, porque Jerusalén resplandece en su doctrina, resplandece en sus santos sobre todo. Jerusalén es una ciudad de alegría también, porque si bien muchos miembros de Jerusalén lloran, sufren por tantos sufrimientos que tenemos en la tierra, el fondo último de los habitantes de Jerusalén, de los seguidores de Cristo, está anclado en la esperanza, está anclado en el cielo ya en última instancia, y por tanto la última napa de su ser no está en la desesperación, sino precisamente está en la paz y en la serenidad. Jerusalén es una ciudad de amor, porque lo que une a todos sus miembros es el amor común, el amor a Dios y el amor al prójimo. Jerusalén es una ciudad de esperanza, porque si bien estamos todavía penando en esta tierra, como dice San Agustín, ya una parte de la iglesia ha llegado al cielo, es como un barco que ya ha clavado el ancla en la orilla. Nosotros estamos en el barco sacudidos todavía, pero tenemos la esperanza de que la iglesia del cielo es allí a donde vamos, ya hemos tocado tierra, estamos firmes y seguros en Cristo y en los santos. Jerusalén, por fin, es la ciudad de Dios, ya que es Cristo nada menos su Rey, el Verbo encarnado, aquel en el cual hemos estado meditando, aquel a quien hemos contemplado en la meditación, en las distintas contemplaciones anteriores. Ese y no otro es el verdadero jefe, el verdadero Rey de esta ciudad. Pues bien, ¿qué debemos hacer nosotros frente a estas dos banderas? Por supuesto, San Ignacio no nos dice que elijamos una de las dos. Ya hemos elegido, por supuesto, la de Jesucristo. Y en esto no cabe ningún tipo de neutralidad, porque, como bien decía el Dante, los lugares más abrasadores del infierno están reservados para aquellos que en momentos de grandes crisis morales quieren mantener su neutralidad. No cabe neutralidad. En esto
Nosotros hemos elegido la bandera de Jesucristo. Pero esta elección de la bandera de Cristo nos lleva a 3 actitudes en la vida. Primero, vivir. Segundo, vigilar. Tercero, luchar. Primero, vivir. ¿Qué queremos decir con esto? Vivir la vida sobrenatural. La iglesia no es una ciudad de muertos. La ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, no es una ciudad de hombres que están en pecado mortal, porque entonces no somos verdaderos militantes de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios no es una necrópolis, es una ciudad donde todos viven la vida de la gracia y por tanto, mientras más vivamos en gracia y más amemos la gracia, más miembros de la bandera de Jesucristo seremos. El peligro verdaderamente en esta batalla, como decía Bernanos, no está tanto en la subversión de las fuerzas del mal, sino en la corrupción de las fuerzas del bien, o sea, cuando los miembros de la ciudad de Dios ceden a la corrupción. Ese es el gran peligro. Segunda actitud, velar, vigilar, es decir, estar atentos, porque el demonio, como dice San Ignacio, usa redes y cadenas, primero redes para engañarnos y luego cadenas para afirmarnos en la esclavitud. Y por eso estar atento a los criterios del mundo, al espíritu del mundo, que nos envuelve a través de la radio, de la televisión, de los periódicos, de las mentiras del ambiente. Muy atentos para no ceder a estos métodos satánicos de la avaricia, del vano honor del mundo, de la soberbia, al cual él nos inclina. Y en tercer lugar, luchar, la militancia. El católico, lo hemos dicho varias veces, pero no nos cansaremos de decirlo, no es un miembro que vegeta en la iglesia, es un miembro que lucha en la iglesia, está en la iglesia para la militancia. Pertenecemos a una iglesia que no en vano se llama militante. Los antiguos gustaban de expresar al católico como un soldado. Así la imagen que tenemos y que ahora van a enfocar con la cámara es de un soldado, precisamente un santo, que lucha contra el dragón, San Jorge. De algún modo cada uno de nosotros debe ser como ese San Jorge, debe militar. Decía León XIII, retirarse ante el enemigo o callar, cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad, es actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. La cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo y a la seguridad del bien común y provechosas únicamente para los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. El cristiano ha nacido para la lucha. Eso es lo que busca Jerusalén de nosotros. Jerusalén quiere que no seamos pasivos, sino realizadores que se oponen con la ofensiva de la caridad a los ataques de Babilonia. Un ejército de invasión, no solamente un ejército de gente que conserva el depósito de la fe, sino que lo comunica, no solo conservar, sino conquistar. Como escribía Solzhenitsyn, yo solo soy una espada bien afilada contra las fuerzas infernales, que no resbale, Señor, de tu mano. Es un combate necesario, no caben treguas ningunas, ni unión alguna entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Ser cristiano es oponernos al espíritu del mundo. Dejamos de ser cristianos cuando queremos hacer coincidir o conciliar los principios de Babilonia y los de Jerusalén. Es un combate desde luego interior. Sin duda nuestros enemigos son Satanás y todos los hombres perversos, pero desde luego también somos nosotros mismos. Antes de reformar el mundo, reformémonos a nosotros mismos. La lucha se decide dentro de nosotros. Lucha larga sin duda, hay que resistir. Y hay que resistir hasta el final. Debemos ser como un promontorio en el cual se rompen las olas sin cesar. Resistir a pesar de las caídas y recaídas. Resistir con espíritu de humildad. Dios, en el momento del juicio final, nos va a juzgar por nuestro coraje en la batalla. No nos va a pedir cuenta del número de las victorias, pero sí de nuestro combate, nuestra militancia bajo la bandera de Jesucristo, bajo la bandera de la pobreza, del desinterés y de la humildad. Dios no buscará en nosotros diplomas, ni condecoraciones, sino cicatrices. Eso es lo que va a haber en el día del juicio. San Ignacio termina, y nosotros con él, esta importante meditación de las dos banderas con un coloquio, dice, un coloquio triple, a Nuestra Señora primero, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido debajo de su bandera, y primero en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza actual,
Segundo, de pasar oprobios e injurias, por más en ellos le imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su divina majestad, y con esto un Ave María. El segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo para que me lo alcance del Padre, y con esto rezar el alma de Cristo. Y el tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre para que Él me lo conceda y rezar un Padre Nuestro. Coloquio con la Virgen, con Cristo, con el Padre, coloquio digamos que va progresando, que la Virgen me lo logre de Cristo, que Cristo me lo consiga del Padre. Este triple coloquio importante lo pone San Ignacio para que realmente nos decidamos, repito una vez más, a no ser miembros vegetantes de la Iglesia, sino miembros militantes bajo la bandera y el estandarte de Cristo Rey. Las meditaciones del reino y de las dos banderas son dos consideraciones muy ligadas. Tú eres rey, le había preguntado Pilatos. Tú lo has dicho, yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ponderemos la frase de Cristo. No solamente dice que es rey, sino que para esto ha nacido, para esto ha venido al mundo. Quiere decir ello que la realeza de Cristo no es algo adventicio, colateral, sino algo que pertenece a la esencia misma de su misión, el motivo mismo de su encarnación. Para eso he nacido. Rey, dijimos, de los corazones, rey también de las sociedades, porque el Verbo se hizo carne para reinar en los corazones de cada persona y en las sociedades, en las familias, en la cultura. Sin embargo, no todo es tan rectilíneo, porque de hecho hay muchos corazones que se niegan a esta realeza de Cristo y hay no pocas sociedades que rechazan el señorío de Cristo. En realidad debemos entender que hay dos gritos en la historia, dos gritos proferido uno de ellos por los judíos por primera vez al crucificar a Cristo y al gritar, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y por otro lado hay otro grito que está expresado por el apóstol enamorado de Cristo, es menester que Cristo reine. Dos gritos pues, dos exclamaciones, dos actitudes del alma que se han corporizado en dos ciudades, como dice San Agustín, de manera semejante a como vimos en San Ignacio, las dos banderas. Y por eso vamos a dedicar esta consideración a hablar un poquito de las dos banderas, de las dos ciudades, de una manera menos en orden a la meditación y más a la consideración o elucidación doctrinal e histórica. Porque en realidad fue este genio de la patrística que es San Agustín quien detectó en la historia del mundo estas dos ciudades que dan su explicación a toda la trama histórica de la sociedad. Dos ciudades, dice, en base a dos amores, el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre y el amor del hombre hasta el menosprecio de Dios. Estas ciudades son diversas. La ciudad primera, la de la exaltación, la ciudad primera, la de la exaltación de Dios, y la de el hombre disminuido frente a ese Dios, disminuido, digamos, se ha puesto en su lugar, el hombre dependiente y creado por Dios, es una ciudad creada desde lo alto, digamos así. En cambio, la ciudad del hombre, la ciudad de Satanás,
la ciudad de la exaltación del hombre, del endiosamiento del hombre hasta el menosprecio de Dios, es una ciudad terrena, es una ciudad fundada por los hombres, fundada por la maldad de los hombres. Y así entonces, estas dos ciudades tienen un origen que está más allá de la historia, porque detrás de la ciudad de Dios están los ángeles buenos. Aquel ángel que gritó, ¿quién como Dios? Es el nombre de San Miguel, arcángel significa eso, ¿quién como Dios, Miguel? Y está la otra ciudad, la ciudad mala, que tiene por padre al demonio, que está en realidad dirigida por que gritó, non servia, como hemos visto en la meditación de los tres pecados, no quiero servir, son dos gritos. Y bien, la genialidad de San Agustín está en haber advertido que detrás de estos dos gritos está toda la historia, se puede explicar toda la historia de la humanidad en base a estos dos gritos. Si quisiéramos pasar a los últimos tiempos de la historia, los últimos siglos, y ver en ella el desarrollo de la ciudad del mundo, podríamos encontrar tres pasos. El primer paso lo dio Lutero. Fue el primer paso del proceso de separación de la Iglesia. Lutero siguió creyendo en Dios, por supuesto. Lutero creía en Cristo, pero Lutero comenzó por negar la Iglesia católica y creer que cada uno debía arreglárselas con Dios. Fue el primer paso en estos últimos siglos, el primer paso grave dado por los hombres, por ese non serviam. En segundo lugar, la época del Renacimiento y del ulterior racionalismo y deísmo que se corporizó, se encarnó históricamente en la Revolución Francesa. En ese espíritu racionalista de la Revolución Francesa, en ese espíritu revolucionario, pero que detrás de la revolución había un concepto de Dios y del hombre, es decir, la idea de que si bien se seguía aceptando a Dios como supremo arquitecto, se negaba no solamente a la Iglesia como Lutero, sino también se negaba a Cristo, la divinidad de Cristo. Pero quedaba por dar un paso más todavía, el último paso, el más terrible, no solamente negar a la Iglesia como Lutero, ni a la Iglesia y a Cristo como la Revolución Francesa, que se quedaba en un vago deísmo, sino negar a Dios mismo. Y eso es lo que realiza, lo que intenta realizar la Revolución Comunista. La Revolución Comunista busca precisamente erradicar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Son tres pasos históricos, no casuales, sino inteligentemente dados, con una inteligencia superior a la humana, con una inteligencia propia del jefe de la bandera, que diría San Ignacio, de la bandera satánica, dado por Satanás. Negación de la Iglesia primero, negación de Cristo luego, finalmente negación de Dios. La negación postrera no excluye las dos negaciones anteriores. ¿Qué queda entonces? Si no hay Dios, ni Cristo, ni Iglesia, queda solamente el hombre endiosado. Toda la economía, la política, el arte, la cultura ahora gira en torno al hombre. Aquí el nuevo rey, el hombre. Cristo ha sido destronado. Ahora solamente se habla del hombre, ya nadie habla más de los derechos de Dios, hoy solo se exaltan los derechos del hombre. Pues bien, frente a este mundo tan desacralizado, a nosotros nos corresponde una actitud de militancia, como nos dijo San Ignacio en la meditación de las dos banderas. Es decir, debemos levantar lo que decía San Pablo, es menester que Cristo reine. Afirmaba el Papa que mientras más se negaba a Cristo, mientras más se lo marginaba a Cristo, más necesario era levantar la voz y decir, es necesario que Cristo reine. Por eso el Concilio Vaticano II ha insistido en que es obra de los laicos este trabajo de la consagración del mundo, es decir, de dar un sentido trascendente a las actividades temporales. Hemos visto cómo Cristo en Nazaret trabajaba, pero ese trabajo estaba ordenado a la gloria de Dios. También las obras del hombre deben estar todas ordenadas a la glorificación de Dios. ¿Y cuáles son los ámbitos que debe el hombre ordenar a Dios? Ante todo, el ámbito de la familia. La familia es el primer núcleo social. Es necesario, pues, trabajar en la cristianización de la familia. Pensemos que el enemigo de Dios y de la Iglesia ataca con verdadera predilección a la familia, de ahí las campañas por el aborto, el divorcio, etc.
grita, no queremos que Cristo reine en las familias. Pues bien, nosotros debemos tratar de formar familias que sean como baluartes, que no se dejen llevar, digamos así, por lo que hace la mayoría de la gente. Familias que sean focos de resistencia ante la marea general, de modo que salgan de ahí los chicos, los hijos formados como verdaderos militantes de la bandera de Cristo. Otro ámbito que hay que trabajar es el ámbito de la cultura, precisamente predileccionado por el enemigo de Cristo, que grita, no queremos que Cristo reine sobre la cultura, y crea pues un arte dislocado, una música enloquecida, que hace casi imposible la vida interior, aturde no solo los oídos, sino también los corazones. Frente a eso nosotros debemos, los católicos, los laicos católicos de manera particular, deben trabajar en el ámbito de la cultura para que Cristo también en ese ámbito reine. Y finalmente, aunque podríamos hablar también de la economía y de todos los otros campos, debemos decir algo sobre el campo de la política, ya que Cristo es el Rey de los reyes y el Señor de las naciones, y el hombre no por el hecho de que se constituye en la sociedad política se independiza de Dios. Él quiere reinar, dijimos, sobre los corazones individuales, pero sobre las sociedades, y la sociedad perfecta en la tierra es el Estado, el orden político, y por tanto también trabajar en este campo. ¿Cuánto mal puede hacer un gobernante que ignora a Cristo, que odia a Cristo, y cuánto bien puede hacer un gobernante cristiano, un gobernante católico? Y por eso también gritar en este campo es menester que Cristo reine. En fin, todos los campos, digamos así, de que están en las manos del hombre deben ser trabajados por él para ponerlos bajo la bandera de Cristo, bajo la ciudad de Cristo. Como decía Pío XII, es todo un mundo que hay que rehacer, de salvaje hacerlo humano y de humano hacerlo cristiano. Por supuesto que ustedes podrán pensar, pero esto es demasiado, es un poco apabullante, el enemigo tiene tantas cosas en sus manos, como vimos en la anterior meditación de las dos banderas. Sin embargo, nosotros debemos saber que a Dios le encanta ganar con medios pobres y débiles a los fuertes, vencer al terrible Goliat, que tenga a lo mejor la bomba atómica, con el débil David, con su pobre onda. Y por tanto a nosotros no nos toca tanto la victoria, sino la lucha. Dios no nos va a juzgar por el número de victorias, sino por el número de cicatrices. Esas serán nuestras verdaderas condecoraciones, las cicatrices en esta batalla, la más noble, a la cual nos vuelcan los ejercicios para que Cristo verdaderamente reine, para que conquistar todo el mundo, como nos dijo en la meditación del reino, y llevarlo a la gloria del Padre.